ser agradecido por cada cosa pequeña, ¿no? Por la vida, por cada segundo que el Señor nos da, como el hermano dijo, ¿no? Que el Señor me regaló. Porque cada día, cada minuto que nosotros podemos respirar es por gracia de Dios. Gracias a Dios. Ayer estaba viendo justo un video donde una hermana pastora estaba muriendo y en el lecho de la muerte decía que le daba gracias a Dios por esos segundos que tenía y esos segundos que tenía lo iba a utilizar para hablar de Dios. Y murió así, hablando de Dios. ¿No? Y todo viene por la gracia de Dios. ¿No? Todo viene por la gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada. Al contrario, sí, me equivoqué. ¿Sabe qué merecemos? El infierno. Si le pidiéramos a Dios que Dios fuera justo, en su justicia Él nos daría el infierno y el castigo eterno. Pero por su misericordia, por su amor, Él nos llamó. Amén. Hoy está usted acá por la misericordia de Dios. Amén. ¿Qué diferencia hay entre nosotros que estamos acá y los que están allá afuera? ¿Es que somos más inteligentes? No. ¿Somos más lindos? Creo que no. ¿Somos altos? ¿Somos rubios? No. La única diferencia que hay es que Dios nos amó primero. Amén. Dios nos amó y nos eligió. Que se sea. Nos eligió. ¿No? Entonces hoy yo estoy acá y me voy a presentar. Yo soy Marcos Heriberto Reyes. Y siempre cada vez que iba a una iglesia yo decía, yo soy el hijo del Pastor Reyes. Presentando la credencial del Pastor Reyes. Bueno, Pastor Reyes ya falleció, está con el Señor, ¿no? Y es mi papá y tuvo una vinculación acá con el hermano también, ¿no? Y muchos de ustedes los conocen. Hemos tenido relación con él. Yo he tenido relación como hijo con mi papá, ¿no? Y yo he tenido relación como músico. Y yo como hijo puedo destacar algunas cosas que él me dejó. Él me dejó una casa donde estoy viviendo. Pero sobre todo me dejó principios. ¿Usted sabe lo que son principios? ¿No? Porque a usted, a su hijo le va a decir, el día que yo no esté, hijo mío, quiero que seas un buen hombre o una buena mujer, trabajadora, respetuosa de la ley y que sigas a Dios, ¿no? Bueno, mi padre, Heriberto Reyes, me dejó un principio que se llama el principio de la sola escritura. ¿Ustedes escucharon ese principio de la sola escritura alguna vez? La palabra sola escritura. No lo han escuchado. Bueno, nosotros somos evangélicos y es lamentable que no sepamos el principio de la sola escritura. Entonces hoy yo vengo a hablar con ustedes del principio de la sola escritura. Le había dado al hermano un link, que era una película, para que ustedes miraran antes de venir para introducir sobre esa película, ¿no? Pero no le puedo entregar al hermano, así que bueno, ustedes los pueden ver después. Voy a tratar de explicar lo que decía esa película, ¿no? Hay películas que nosotros miramos que son educativas, hay otras que son para entretener, hay otras que nos dejan una lección moral, ¿no? Bueno, esta película se trataba del monje Martín Lutero. ¿Alguno escuchó el nombre Martín Lutero? Martín Lutero conoce, bueno, muy bien. Era la historia de él, la historia de la conversión de Martín Lutero, ¿no? Entonces es una película histórica. Una película histórica nos muestra lo que pasó en la historia antes de nosotros, ¿no? Entonces, esa película nos habla de los principios cristianos que nacieron en el año 1517. Hace poco más de 500 y pico de años, ¿no? Entonces, yo dije que mi papá me dejó principios. ¿Usted sabe que el cristianismo tiene principios? El cristianismo tiene principios. Y por esos principios usted se maneja, ¿no? ¿Por qué adora como adora? ¿Por qué canta como canta? ¿Por qué evangeliza como evangeliza? Usted lo hace a través de principios. A través de esos principios, en el caso mío, los principios que dejó mi padre, yo me manejo en la vida. Con esos principios me manejo en la vida. Y con los principios bíblicos, usted tiene que manejarse en su vida.
los principios bíblicos están para que usted se mantenga dentro del camino de Dios y siga siendo cristiano. Y no se aparte de la senda de Dios a otra religión y a otra cosa que no sea el cristianismo, ¿no? Bueno, le cuento un poquito resumida la historia de la película. En el año 1517, voy a mostrar acá, permiso, voy a agarrar la pizza, para que más o menos tengan ideas. Voy a hacer un cuadro, ¿no? Este cuadro que está acá representa a los 12 discípulos, ¿no? Y a Jesús. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Después de la muerte de los 12 discípulos de Jesús, vinieron lo que se llama los padres apostólicos. Si no entienden mi letra, bueno, yo le digo, padres apostólicos. Entonces, después que murieron los discípulos dejaron sus enseñanzas o sus principios a los padres apostólicos. Después de la muerte de los padres apostólicos, la iglesia se empezó a deteriorar y viene un trecho de 1500 años donde se perdió los principios evangélicos. Se perdió. Después de los 1500 años viene, lo hago acá, en el año 1517 viene la Reforma, ¿no? La Reforma. Y después vienen nosotros estamos acá. Acá están las iglesias modernas, ¿no? Entonces miren, los primeros 200 años, 300 años, los discípulos con Cristo habían dejado las enseñanzas evangélicas y los principios evangélicos, se los pasaron a los padres apostólicos, y en este trecho de acá, 1500 años, reinó lo que se llama la iglesia romana o apostólica romana. En ese periodo de 1500 años se llama el periodo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no hubo avance científico, no hubo conocimiento de Dios, y todo lo que se creía de Dios lo determinaba la Iglesia Católica. Lo que se practicaba, lo que se creía y lo que se profesaba. Se había perdido la verdad de Dios. Se había perdido la gracia del Evangelio. La gente acá empezó a meter lo que serían los íconos, la adoración a los ángeles, la adoración a los ídolos. Empezaron a venir los papas, la corrupción de los papas. El papa se empezó a relacionar con el gobierno, ¿no? Y empezó a haber un abuso contra las personas acá, tanto que en el año 1517 un papa decidió hacer la catedral de San Pedro y dijo, ¿cómo puedo sacar plata para hacer la catedral de San Pedro? Ya sé, voy a sobre una gula se llama indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Es un papel firmado por el Papa donde dice que tu familiar que está, según la doctrina católica, está en el purgatorio, puede salir antes, puede dejar de sufrir. Si vos compras esta bula, tu familiar puede salir del purgatorio directamente al cielo. Entonces, empezaron a vender esa bula y la gente que tenía solamente para comer fue manipulada en su fe para comprar eso. Y Martín Lutero vio eso y se indignó. Y él escribió 92 tesis, con 92 escritos, que lo pegó en la puerta de la catedral, quejándose de eso. Él dijo, bueno, tiene que haber una reforma en la Iglesia Católica, porque esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? Entonces, por eso se llama Iglesia Reformada, porque intentó reformar a la Iglesia Católica, cambiar desde su teología hasta todo lo que era la doctrina católica, intentó reformar. Este hombre se negó. ¿Usted sabe lo que era negarse en aquel tiempo? Martín Lutero tuvo que enfrentarse a los papas, a los cardenales y a los gobernantes. Él solo. Él solo. ¿Pero qué le pasó a Martín Lutero? Martín Lutero, como todo cura, era devoto de la Iglesia Católica. Hasta que un día él empezó a leer
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en sus idiomas originales. ¿Por qué? Porque antes, esa Biblia que tiene usted en la mano no existía. Esa palabra de Dios que usted tiene en la mano, los feligreses católicos no podían leer porque estaba en latín y estaba en griego. Y solamente los curas leían en latín y griego, así que ellos determinaban qué tenía que creer usted. ¿Se dan cuenta? Entonces Martín Lutero empezó a leer los originales en griego y encontró el Evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Se convirtió al Señor Sí, Señor. y entendió que la salvación era por gracia. ¿Por qué? Porque acá la salvación era por gracia más obras. Sí, Señor. Pero él entendió que el Evangelio era por gracia a través de la fe y la justificación Sí, Señor. era a través de la fe. Gloria a Dios. Tuvo una conversión, se convirtió al Evangelio y en el año 1517 empezó a resurgir los principios evangélicos. Sí, amén. Hoy usted tiene esa Biblia. ¿Y cómo se llama esa Biblia? Dígame. ¿Reina? Reina Valera. O sea, es Reina Valera. No hay un hombre que se llama Reina Valera. Son dos. Uno se llama Reina y otro Valera. ¿Sabes quién era? Eran curas que se convirtieron a la teología reformada o a los reformadores y escribieron la Biblia que tenemos nosotros. Amén. Buenísimo. Si no hubiese ocurrido la reforma, usted no tendría Biblia. Sí. Si no hubiese ocurrido la reforma, usted no sabría leer. Gloria a Dios. Si no hubiese ocurrido la reforma, no tendríamos industria. Amén. Para tanto, Marcos, sí, Sí. era para tanto. La reforma cambió totalmente la vida del ser humano y trajo la luz del Evangelio a todas las criaturas. El Evangelio empezó a resplandecer Aleluya. y salió a la luz la sola Escritura. Entonces la reforma acá empezó a hacer su teología, que se llama teología reformada, o teología cristiana, histórica y reformada. Esa teología la resumieron en 5 principios. Estamos hablando de los principios. El primer principio evangélico es sola Escritura. El segundo principio evangélico es solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. Esos son 5 principios evangélicos que todo evangélico debería saber y debería guardar. Amén. Y debería vivirlos y debería defenderlos. Entonces hoy yo voy a hablar del primer principio que se llama sola Escritura. ¿Quieren conocer qué dice el principio de sola Escritura? Bueno. El principio de sola Escritura dice que la palabra de Dios es la única que puede someter nuestras mentes y nuestras conciencias a la obediencia de Dios. De tal manera que la palabra de Dios solamente puede determinar lo que creemos, lo que practicamos y lo que profesamos. Si somos evangélicos, tenemos que mantenerlo en esa regla de la sola Escritura. ¿Qué significa que es sola Escritura? Significa que la palabra de Dios es infalible, que no falla. Significa que la palabra de Dios es clara, o sea que es inteligible, o sea que usted la puede entender. Dios habla en su idioma. Si usted habla guaraní, Dios no le va a hablar en francés. Si usted habla español, Dios no le va a hablar en ruso, va a hablar en su idioma. Para que usted entienda, para que usted sea salvo. ¿Y dónde está la voz de Dios? En la sola Escritura. Entonces la sola Escritura también es inerrante, que no erra. ¿Y por qué no erra? Porque la sola Escritura proviene de la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, es inerrante, ¿no? Infalible, y otro punto más, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Usted no necesita otra cosa para ser salvo más que la sola Escritura. La palabra. Usted a veces
A veces decimos, ay, quiero escuchar la voz. Quiero escuchar la voz de Dios, y va a un lugar donde hay profetas, y viene el profeta y le dice en el oído, el Señor me dijo que lo que vos estás pasando ya pronto va a dejar de pasar. Y se va a cumplir lo que vos esperabas en tu corazón. Usted sale con Dios y dice, me habló Dios. Pero, ¿dónde está la voz de Dios? En la Biblia. En la sola escritura. Sí. Ahí está la voz de Dios. El verdadero. Gloria a Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Bueno, agarre la Biblia, léala en voz alta y ahí va a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Ahí va a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, el principio de la sola escritura significa que también que no puede haber otro libro que se ponga a la par de la escritura que tenga la misma autoridad. Si usted es mormón, usted va a poner el libro de Mormón a la par de la Biblia y va a decir que el libro de Mormón es inspirado, es infalible, inerrante. Entonces va a tener dos autoridades, la Biblia y el libro de Mormón. Amén. Si usted es testigo de Jehová, va a poner los libros de la Atalaya junto a la palabra de Dios y va a decir que esos libros también son inspirados. ¿Por qué? Porque la clase Juan reveló esa palabra de Dios, ¿no? Pero el cristiano evangélico tiene una sola autoridad, que es la palabra de Dios, que le enseña a manejarse, que le enseña a educar a sus hijos, que le enseña a trabajar en su trabajo, que le enseña cómo evangelizar y que le enseña qué tiene que creer. La sola palabra está para defendernos de las herejías. Nada que no esté escrito en la sola palabra no puede ser parte de nuestra fe. Nada. Nada. Hoy en día la iglesia evangélica ha perdido el principio de la sola escritura. ¿Y sabe por qué nos damos cuenta? Porque hay profetas modernos. Porque hay apóstoles. Y el apóstol moderno tiene la pretensión de decir que Dios habla por él y que enseña nueva revelación, porque Dios sigue revelando hoy en día, y como Dios restauró el ministerio apostólico, entonces Dios va a revelar su nueva voluntad, su rema, ellos dicen, ¿no? Entonces, cuando usted escucha la voz de los falsos apóstoles, usted está poniendo al apóstol a la altura de ¿qué? De la palabra de Dios, de la sola escritura. Usted está defraudando la sola escritura. Si defrauda la sola escritura o rompe o quiebra los cinco principios, usted deja de ser cristiano. Puede ser cualquier otra cosa, pero no va a ser evangélico, porque los evangélicos acá empezaron a hacer las doctrinas que hoy nosotros creemos. Y estas 5 doctrinas están resumidas en los 5 principios que yo le dije. ¿No? ¿Se dan cuenta? También usted rompe los 5 principios, rompe el principio de la sola escritura cuando usted dice, está bien, lo que el hermano dijo está bien, pero la verdad que yo creo que es así. Usted está poniendo su intelecto, ¿no?, a la altura de la palabra de Dios como autoridad. Y ha desechado la autoridad de la palabra, la sola escritura. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que, yo le vengo a hablar ahora de esto, porque usted no conoce esto. Seguramente nadie le predicó esto. Porque nosotros los evangélicos tenemos la costumbre de leer el Nuevo Testamento y directamente nos vamos al tiempo de nosotros. Y entre medio, ¿qué pasó entre medio? Entre medio hubo gente también. No conocemos la historia como salió nuestra Biblia, no conocemos la historia de lo que es la sola escritura, no conocemos lo que es nuestra fe. Entonces, todos estos hombres que murieron acá, murieron para sacar los 5 principios de la escritura. Sola escritura, sola fe, solo Cristo, ¿no? Solo por gracia y solo a Dios gloria. Hoy estamos
estamos hablando del primer principio de la sola escritura. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo podemos defraudar la sola escritura también, de otra forma? Y esto que yo le voy a decir una cosa. Puede ser la primera vez que venga o la última. Porque yo vine acá a decirle la verdad, a ser sincero con usted y a no ocultarle nada. Es mi oportunidad. Después si no me invita, no tengo problema. Pero se lo dije. No podemos poner ningún hombre a la altura de la sola escritura. Voy a hacer una prueba. ¿Conoce a Gigi Ávila? Para ustedes es un siervo, un gran siervo de Dios. Para muchos es un siervo, un gran siervo de Dios. Pero ¿alguno de ustedes se atrevería a decir que Gigi Ávila enseñó doctrinas que estaba equivocada? No se va a atrever ninguno. Seguramente que usted no se va a atrever a decir eso. ¿Por qué? Porque si no, es un hombre santo. Y entonces, al ser un hombre santo, no se puede equivocar. Tiene que ser infalible. Y es como dice, no. La sola escritura es la única que tiene autoridad sobre nosotros para enseñarnos las verdades. ¿Se dan cuenta? No podemos poner a un hombre a la par de la sola escritura. Porque si nosotros decimos que no, entonces estamos diciendo que es infalible, es inerrante. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra de Dios es la única que nos puede atar nuestra mente para la obediencia y para la fe en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es el principio que yo quería enseñarle hoy. Y vean la película, porque ahí van a aprender cómo es que este hermano, Martín Lutero, luchó para que usted tenga libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es que usted puede creer en lo que tú puedas creer, lo que quieras creer, puedes creer. Vos podés creer lo que creer, lo que quieras creer, pero si querés creer en el cristianismo vas a tener que creer en la sola escritura. Y vas a tener que defender la sola escritura. ¿Me dan cuenta? Sí. ¿Cómo sabemos que hoy la iglesia no mantiene la sola escritura? Porque tenemos gente revolcándose como trompo, tenemos gente hablando en otros idiomas que no se entienden, toreando como perros, como gatos. Perdieron la sola escritura, perdieron la guía de la palabra de Dios. Perdieron la sola escritura. ¿Cómo nos damos cuenta que la iglesia perdió la sola escritura? Porque tenemos a Cash Luke. ¿Ah? Tenemos al pastor Jiménez. Y tenemos unos cuantos más que si podemos hacer una lista no la va a entrar adentro. Tenemos gente que blasfema el Evangelio porque perdieron el principio de la sola escritura de la Reforma Protestante. ¿Ah? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Los incito a ustedes a volver a la palabra de Dios, a volver a la sola escritura. Amén. A rever lo que ustedes creen. Sí, Señor. Hay que ver lo que ustedes creen si es verdad o es mentira. Un ejemplo. Pablo va a predicar a los de Berea. Va a predicar a Jesús de Nazaret a los judíos. Los judíos sabían que iba a venir un Mesías, sabían que iba a nacer en Belén y esperaban que los librara de los romanos. Y de pronto aparece este judío, Pablo, y le dije, la esperanza que ustedes tienen se acaba de confirmar en Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. ¿Que yo no lo debería? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor, gracias. No fueron crédulos, hermano. Ellos empezaron a revisar la escritura a ver si lo que Pablo decía era verdad. El pueblo evangélico es crédulo. Le dice amén a todo. Sí, Señor. A cualquier predicación le dice amén. A cualquier enseñanza le dice amén. ¿Sabe cómo sabemos que perdemos la sola escritura? Porque ahora hay gente que viaja al infierno, hay gente que viaja al cielo. Estamos llenos, todo viaja. Todos viajan al cielo, todos ven revelaciones, todos escuchan una voz.
Yo te incito a que busques la palabra de Dios. Pero tal vez vos no te busques la palabra. ¿Por qué? Porque te sentís cómodo en tu religión. Vos sentís el fueguito que te quema y ya estás contento. Tocás la guitarra y ya estás contento. Tenés que empezar a revisar lo que crees. Tenés que volver a la Escritura. Eso lo tuve que hacer yo. Yo vengo de una comunidad pentecostal, mis padres fueron pentecostales. Y por procesos de dolor, Dios me mostró que no sabía nada de Dios. La hermana dijo, ustedes me ven acá, toda una pinturita, pero no saben lo que estoy pasando. ¿No? Yo le digo una cosa, si Dios me tomara una prueba ahora de cuánto sé de Dios, tal vez me sacaría un 7. Pero cuando viene la prueba, me saco un 0. Porque la prueba te muestra realmente y te hace conocer a Dios. Y toda teología al piso. Job dijo, de oída te había escuchado, más ahora. Pero Dios se tiene que sentar con vos, te tiene que mostrar que no sabes nada. Entonces vos tenés que volver a la Escritura, tenés que rever si todo lo que te enseñaron como evangélico es bíblico. Porque nosotros, lamentablemente, nos llamamos ensalada rusa. Vamos a una iglesia, aprendemos esto. Vamos a otra, aprendemos esto. Vamos a todo otro. Y de todo eso hacemos una ensalada y ese es nuestro evangelio, la ensalada rusa. Tenemos un poquito de mormón, tenemos un poquito de testigo de Jehová, tenemos un poquito de, adventista del séptimo día, tenemos un poquito de todo, ¿no? Entonces tuve que rever, empezar a ver si lo que yo profesaba estaba bien. Y me encontré, gracias a Dios, con la Reforma Protestante y la teología reformada, el Evangelio histórico, bíblico e histórico. Y me empezó a mostrar cómo eran las cosas. Que no me gustó, porque la verdad no te gusta. No te va a gustar la verdad, porque la verdad es incómoda. Porque la verdad te descubre. Y si la enfrentás, tenés dos opciones. O renegar de Dios o decir, no, tiene razón. La verdad que es así. Me quedo con la verdad. Seguí la verdad, no la vendas. ¿No? Entonces, miren. Me compré la Biblia de Estudio de la Reforma. Es una Biblia basada en el lenguaje, la Biblia de las Américas, pero que es una Biblia completa que te enseña toda la historia de la Reforma y todas las doctrinas que los evangélicos hoy tendríamos que profesar. Porque nuestro evangelio, hermano, no proviene a veces de acá, sino saben de dónde proviene, de Estados Unidos. Tenemos un evangelio que proviene de Estados Unidos y no proviene de los 12 apóstoles. Porque todo lo que se dice allá te viene una teología que te dice que tenés que activar los ángeles. Pero empezamos a activar los ángeles. Viene una doctrina que te dice que tenés que tener fe positiva, confesar positivamente, y lo que confesar positivamente se te va a hacer. Lo hacemos. Pero la doctrina histórica bíblica no enseña eso. No enseña eso, hermano. Tengo que ser sincero con ustedes. Si usted está por ir a una iglesia apostólica profética, salga de ahí. Váyase. Venga a esta iglesia acá, siéntese con los hermanos y empieza a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y estudie la historia. Porque la sola escritura no invalida las autoridades. Vos podés tener la sola escritura, pero podés tener un diccionario bíblico. Porque vos el diccionario bíblico no lo ponés a la altura de la infalibilidad de la palabra de Dios. La sola escritura permite a los pastores, permite a los maestros, para eso están, para enseñar. Entonces la sola escritura no significa que desprecia a las autoridades. ¿No? Todos nos tenemos que someter a las autoridades, a nuestros pastores. Amén. ¿No? Pero la máxima autoridad es la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Muy bueno. ¿No? Nada. No tenemos que vender eso.
¿Este es el filtro por el cual usted puede conocer si su evangelio es correcto? ¿O la predicación que le están diciendo es correcta y es bíblica? ¿Eh? La iglesia moderna ha cambiado la sola escritura por las sensaciones. ¿Salen de acá? Ay, yo no sentí nada. Ese hermano no tenía el Espíritu Santo, pero yo no sentí nada. O sale otro de acá y dice, sí, yo sentí que me quemaba porque entonces eso me confirmaba que el hermano habló cosas de Dios. Cambiamos el Espíritu Santo por sensaciones. Y las sensaciones hoy están y mañana no están. Pero el Espíritu Santo siempre está. La palabra de Dios siempre está. Es confiable, es inerrante, es suficiente. ¿No? Entonces tengan cuidado, porque se han infiltrado lobos en el Evangelio. Ustedes que están acá, aprovechen el tiempo, instrúyanse en la palabra de Dios, prepárense para defender la palabra de Dios, para defender la sola escritura. ¿No? Y los otros restantes 5 puntos, que en otro momento, si Dios quiere, vamos a hablar, para que usted los aprenda. Yo no busco nada de usted, Yo lo único que quiero es que usted conozca lo que yo conocí. Yo quiero que usted conozca la palabra de Dios. Y le dijo Pablo a Timoteo, te encomiendo a la palabra de Dios, la única que te puede dar herencia para salvación. Sí, Señor. La única, hermano, la única. No busque la voz en otro lado, no busque la voz de él en otro lado. Búsquela acá, está acá. Busque la palabra de Dios. Esta tiene que ser su sustento en la prueba. La palabra de Dios. ¿Me dan cuenta? Así que Dios tiene que trabajar en ustedes. Dios, si ustedes aman a Dios, Dios va a trabajar en ustedes. Y le va a empezar a mostrar la verdad de Dios. Le va a empezar a revelar la verdad de Dios a través de la voz de Dios. No crea que va a venir un ángel o van a escuchar una voz del cielo, no. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Acá está la voz de Dios. Bueno, esta es una explicación pequeña de lo que usted debería saber, de las cosas de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque puedo estar acá, porque tenía que haber venido acá. Yo soy vigilador igual que el hermano. Anoche trabajé toda la noche, tenía un sueño en mi casa. Me acosté y seguramente mi señora se dio cuenta que me acosté porque ronqué y temblaba la casa. Porque trabajé toda la noche. Pero hice el esfuerzo de venir a ustedes porque ustedes necesitan conocer esto. Tal vez Dios preparó este tiempo para que ustedes conozcan esto. Yo me esforcé para venir a hablarle de esto, del Evangelio bíblico e histórico, que ustedes tienen que conocer. Le doy gracias a Dios porque acá está mi amigo y mi compañero de músico. Nos conocemos hace rato. Con el grupo Claridad teníamos un grupo musical. Salimos a tocar y a cantar. Mi papá era el cantante, cantautor, ¿no? Y allá al fondo, el hermano que leyó Salmo 119, y el Salmo 119 es la prueba de la sola escritura, porque todo el Salmo habla, tu escritura es esto, tu palabra es esto, tu palabra es esto. Amén. Gloria a Dios. Es la sola escritura. Confirmación. Que es la sola escritura. Briñardelo, Pablo, que tuvimos en la primaria juntos. La secundaria. En la secundaria, y varias veces hemos cruzado, y cada vez que nos cruzábamos siempre venía a casa. La última vez lo crucé para allá, lo vi, le conocí, porque uno le conoce la cara. La cooperativa. ¿No? Le conocí la cara y le vi el pelo blanco y dije, este hombre bajó del monte de Sion. Pero resplandeció la gloria de Dios, decía él, ¿verdad? Y estoy contento porque lo veo en las casas del Señor. Él es un amigo muy querido mío también. Él también es un amigo. Acá el hermano pasó los últimos momentos con mi padre tocando el cuarto volumen del grupo Claridad.
Cuando yo me dedicaba a trabajar, él ocupó el lugar del bajo, ¿no? Le doy gracias a todos que lo hacen, lo conocemos acá. Y ahora los conozco a ustedes. Amén. Es un placer conocerlos. Amén. Sigan adelante, esfuércense, ¿no? Amén. Y busquen de Dios. Y recuerden este principio que yo le hablé, la sola escritura. Y la sola escritura proviene de la reforma protestante, de la teología reformada, ¿no? Empiecen a estudiar historia y empiecen a entender qué es su fe, porque cuando usted estudia la historia y de dónde viene su fe, es como cuando usted siempre se relaciona con primos cercanos, o tíos cercanos, ¿no? Uno va a visitar a los primos cercanos, pero de pronto dice, pero yo tengo un tío en Santa Fe, y va a Santa Fe y pregunta, y che, pero siempre tenemos unas familiares. Me encontré uno que toca guitarra, yo también toco guitarra, con razón toco guitarra. Bueno, entender la historia bíblica pasa lo mismo. Nos da una referencia de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Necesitamos no saltar del Nuevo Testamento acá, porque acá vamos a encontrar un montón de cosas. Los tiempos de las iglesias modernas hoy en día es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Así que Dios les esté bendiciendo a todos. Amén. Esto es lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Amén. ¿No? Para que ustedes estén alerta, para que ustedes avancen, ¿no? Le doy gracias al Señor por todo, estén orando por mí. Porque yo tengo un grupo de WhatsApp, donde estamos hablando de esto, examinando nuestra doctrina y buscando la verdad. Buscando la verdad. Porque dice, el Espíritu Santo te guiará toda la verdad, toda justicia. Entonces, el que dice eso siempre dice esto, bueno, a ver, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, toda justicia. Y ahora sí, bueno, no, este versículo no. Acá sí, acá voy a ver. Eso no es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo habla por la palabra de Dios. Porque Él, ¿qué dijo Jesús? Cuando yo me vaya, le enviaré un consolador y Él les recordará todo lo que yo dije. ¿A quién se lo dijo eso? A los 12. Los 12 recordaron todo lo que Jesús dijo y los plasmaron en la sola escritura. Entonces esta es la voz de Dios en la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla acá, Dios te habla acá también. Dios les esté bendiciendo a todos, gracias por permitirme estar con ustedes. Y espero que Dios haya hecho lo que tiene que hacer, porque Dios manda la palabra de Dios siempre con un fin. Y son todos los fines. O endurecerte, o aflojar. Si te endureces, te rebelas contra la palabra de Dios, o aflojas y aceptar la verdad si empezás a buscar la verdad de Dios. ¿No? Manda siempre, por dos motivos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios los ama. ¿Cómo sabe que Dios los ama? Porque le está hablando acá. Le está hablando acá. Esto se podría escuchar en una iglesia grande de un montón de gente y no se escucha. ¿Por qué? Porque Dios decidió hablarlo acá. Porque los ama a ustedes. Y quieren que escuche esta verdad de Dios. Dios les esté bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios.